¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente día, excelente vida, amigas y amigos de Platicando y Experimentando Libros. Les saluda su amigo Milton Chávez. Después de un tiempo ausente por diferentes circunstancias, ustedes saben, el trabajo, uno que más quisiera estar haciendo este tipo de podcast, ¿verdad? Sin embargo, ay, seguimos siendo empleados, digo yo, seguimos siendo esclavos del sistema. Y pues sí, la verdad tenemos hay circunstancias que no nos permiten continuar muy continua, valga la redundancia, seguido a subir este tipo de contenidos. Pero pues aquí estamos. No dejamos de hacerlo, aunque tardemos meses sin hacer nada. Pero eso sí, se los aseguro, seguimos estudiando, seguimos leyendo, seguimos experimentando las pocas cosas que leemos, porque como les explicaba una vez, no se trata, personalmente, considero yo, no se trata de comer libros, ¿no? O sea, inscribirte, y no está mal, inscribirte a un curso de esos de lee 5 libros a la semana y al leerlos los comprenderás como si... No, considero personalmente que no es necesario. Yo creo que un libro debe de saborearse, ¿no? Debe de desmenuzarse en una opinión muy personal. Entonces, seguimos leyendo, inclusive sigo leyendo libros que había leído anteriormente, los sigo grabando, los sigo escuchando. Entonces, creo que la vida nos ha permitido eso, personalmente me ha permitido ser parte de este mundo, y por consecuencia trato de disfrutarlo lo más que puedo, en el sentido de adquirir conocimiento, y no solo adquirir conocimiento sino experimentarlo, ¿verdad? Entonces aquí estamos de nueva cuenta, y valga el tema que vamos a ver hoy, que es el existencialismo. Y vamos a hacer un pequeño podcast, resumen, o platicarlo entre nosotros para ver qué es en realidad el existencialismo. Fíjense que me puse a investigar, y viene desde muy atrás este tipo de filosofía, ¿verdad? Corriente filosófica. Pues, sin más preámbulos, amigos, iniciamos. Vamos a ver qué es el existencialismo, ¿verdad? Porque a final de cuentas es un tema muy importante, y miren, personalmente también lo estoy haciendo porque un profesor de la escuela, porque yo ahorita estoy cursando la preparatoria abierta, se los cuento a ustedes. Yo soy técnico químico industrial, sin embargo la preparatoria no, las materias que yo hice no son revalidadas por la SEP. Mi carrera fue validada por la Secretaría de Trabajo. Entonces me propuse y hubo la oportunidad de cursar la preparatoria. Miren, ha sido una experiencia maravillosa. Ya contaremos esa experiencia que estoy teniendo ahorita cursando la preparatoria, que me parece muy interesante porque es otra perspectiva que tenemos después de 5 décadas. ¿Cómo cambia la perspectiva, verdad? Hace 30 y tantos años cursé, estaba yo en esa edad, y cómo cambian las cosas. Y bueno, ese es otro tema que... Entonces, por esa necesidad, es parte de un trabajo que tengo que hacer, que es... me fascina, me apasiona este tipo de temas, y por coincidencia este tema es el que tenemos que abordar el día de hoy. Pues así, empecemos, amigos. ¿Qué es el existencialismo? Y sí, o sea, como dicen y como se sabe, esta es una corriente filosófica, y normalmente se centra en la individualidad, la libertad y la búsqueda de un significado en la vida humana. Esta corriente literaria, o corriente filosófica más bien, corriente filosófica,
surge a partir del siglo XX, en 1900, 1800 y tantos, ¿verdad? Aunque sus raíces se pueden rastrear de pensadores del siglo XIX, y eso es una de las bases principales de los aspectos del existencialismo. Por ejemplo, el existencialismo dice: la existencia precede a la esencia. Eso quiere decir que esta es una idea que sostiene que las personas no nacen con un propósito o esencia predeterminada, pero en cambio deben crear su propio significado a través de sus acciones y elecciones. Como nosotros hacemos aquí en Experimentando, Practicando y Experimentando Libros, sí, nosotros podemos adquirir conocimiento de un autor y nosotros tenemos que crear nuestro camino de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros principios, ¿verdad? Otra de las cosas y de los aspectos clave dice de esta corriente filosófica, dice que la libertad y la responsabilidad es otro aspecto. ¿Qué dicen los existencialistas? Y ellos enfatizan que la libertad individual, lo que significa que cada persona es responsable de sus decisiones y de las consecuencias que éstas conllevan. Esta libertad puede causar, claro, angustia, ya que implica la carga de decidir el curso de la propia vida. Decía aquel famoso superhéroe, ¿no? Cuando fallece su tío, dice: un gran poder lleva una gran responsabilidad. Y por supuesto, así una gran libertad lleva una gran responsabilidad, porque no solo es se puede ser libre, es decir, yo soy libre, ¿no? No, pero esa libertad, digamos que está pausada un poco debido a que nosotros no podemos arrollar los derechos de otras personas, de otras estancias, de otros lugares, porque yo tengo libertad. No, eso es lo que ellos dicen, los existencialistas, que esa libertad puede causar angustia, porque uno se pregunta: entonces realmente no soy libre, ¿verdad? Si fuera libre, el cerebro maneja esa parte. El cerebro tiene una capacidad de racionalizar, ¿no? Como todos sabemos, tenemos dos partes cerebrales, ¿verdad? El cognitivo y el córtex, que es el análisis, ¿verdad? La parte frontal, una se va hacia el análisis y el otro se va a toda la parte intuitiva. Entonces, por eso nos causa angustia, porque implica que tenemos que decidir. Y como seres humanos, lo que nos gusta es que decidan por nosotros. Y si entre menos responsabilidad tengamos, pues es mucho mejor, porque así si sale algo mal, yo no lo decidí, lo decidieron por mí. Y ese es un comportamiento humano común, ¿ok? Otra de las bases dice: la angustia existencial. Ese concepto se refiere a la sensación de desasosiego y ansiedad que surge al confrontar la libertad absoluta y la falta de un significado intrínseco en la vida. Es un tema recurrente en las obras de filósofos como Jean-Paul Sartre o Søren Kierkegaard, estos existencialistas de ese siglo, del siglo XIX, ¿verdad? Que dice: falta de significado intrínseco en la vida. Es una falta de significado dentro de nosotros, porque solo el ser humano por naturaleza le da un sentido, pero externo. O sea, y los existencialistas apuestan por que se dé el sentido intrínseco, o sea, dentro de nosotros, que es un trabajo arduo, sí, que es un trabajo complejo, por supuesto, pero esa es otra de las partes, de los aspectos clave del existencialismo, que trabajan, analizan y dan, ¿verdad? Dan mucho tema para comentar y para estudiar. La angustia existencial. A todos ha pasado de una u otra manera. Nos surgen preguntas de que, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es el fin, verdad?
El absurdo, el existencialismo también aborda la idea del absurdo, que es la tensión entre la búsqueda humana de significado y el universo que parece ser indiferente o caótico. Albert Camus, en particular, exploró esta idea en su obra El mito del Sísifo. Este autor, igual filósofo, Albert Camus, toca muy bien este tipo de cosas, ¿verdad? El absurdo. O sea, uno trabaja, dice, hace, programa, y cuando se da cuenta las cosas externas no se manejan como uno quisiera. A veces uno dice, bueno, somos seres humanos, tendríamos que ser racionales, tendríamos que ser conscientes porque tenemos esta capacidad cerebral, tenemos nuestras neuronas, nuestro sistema completo, deberíamos de ser, en comillas, más humanos. Sin embargo, nuestros mismos comportamientos nos hacen creer eso, ¿no? Qué absurdos somos. Tanta tecnología, tanta capacidad, tanto conocimiento, y vemos en la situación en la que nos encontramos. Y ese es un pequeño ejemplo de lo que es el absurdo para los existencialistas. O sea, abordar ese tipo de temas del absurdo, y estamos hablando de cosas que no podemos manejar. Y el universo y la vida y la naturaleza se manejan así. O sea, muchas veces esa misma angustia nosotros la provocamos porque no podemos aceptar que las cosas sean de una manera que a mí me hubiera gustado. El absurdo abarca este tipo de temas en particular. Autenticidad. Los existencialistas valoran la autenticidad, que implica vivir de acuerdo con uno mismo y sus valores en lugar de conformarse con las expectativas sociales externas. Y esto, amigos míos, amigas mías, lo vemos hoy por hoy, pero de una forma brutal. Estamos buscando nuestra identidad fuera. Estamos buscando nuestra identidad en base a un círculo, en base a redes, en base a personas, en base a círculos. Pero en sí no somos auténticos. De una u otra manera considero personalmente que nadie es auténtico, porque todos tenemos de una u otra manera bases, ¿no? Conocimientos, y hemos aprendido de personas. Cuando nacemos, nosotros formamos de un círculo social. Nosotros formamos parte de una familia, de una sociedad, de un sistema político, religioso, económico, de un país, vaya, ¿no? Nosotros estamos aquí pendientes de eso y no podemos hacer nada más que dejarnos guiar por ellos. Cuando somos niños no podemos tomar decisiones, sino las que deciden nuestros padres, nuestro círculo. Entonces, en sí, miren, yo creo que la autenticidad viene ya en un momento dado cuando tenemos esa capacidad de conciencia. ¿Y qué le llamo yo conciencia? Pues la capacidad precisamente de decidir las cosas que tengo que hacer, cómo las tengo que hacer, y si salen mal o bien, voy a estar igual de tranquilo que cuando no las tenía o cuando las dejé de tener. Porque esa es para mí la capacidad de conciencia. Entonces, sí se puede ser auténtico. Entonces, si yo decido conscientemente, bajo mis valores y bajo mí mismo, en ese momento voy a ser auténtico. O sea, sí tengo conocimientos, sí tengo experiencias de otras personas y tengo una base. Pero con todos esos conocimientos y esas bases, yo voy a ser auténtico, ¿sí? Y voy a tratar de tomar las decisiones conscientes y no responsabilizar a nadie del exterior. Esa es la parte de la autenticidad. Influencia en la cultura. El existencialismo ha dejado una marca significativa en la literatura, el cine, la psicología y otras disciplinas, inspirando obras que exploran la condición humana, la libertad y la búsqueda de significado. Por ejemplo, algunos de los filósofos más destacados del existencialismo incluyen Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y Martin Heidegger. Estos filósofos sí son complejos y la verdad
He leído poco de ellos y sí, es muy compleja su filosofía, sus lecturas. Debe de poner uno mucha atención y realmente tener esa capacidad, ese interés con este tipo de filosofía. Esta filosofía, por ejemplo, ha incluido en muchas áreas y sigue siendo relevante en las discusiones de hoy en día, sobre la naturaleza de la existencia humana, etcétera, ¿no? Ese es lo que es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, lo que es el existencialismo. Ahora vamos a ver cuál es el origen del existencialismo, ¿no? Porque muchas veces, y bueno, todos los que han estudiado algún día, han leído algún libro de filosofía, sabrán que pues todos nos vamos al origen, ¿no? Desde tiempos de Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos que es los primeros filósofos de la Grecia antigua, ¿no? Que son los que se preguntaron de primera instancia todo este tipo de cosas, ¿no? El existencialismo como corriente filosófica, claro, tiene sus raíces en diversas tradiciones filosóficas, culturales, y se desarrollaron a lo largo de la historia. Vamos a presentar, por ejemplo, algunos de los orígenes y los antecedentes más importantes del existencialismo. Vamos a hablar, por ejemplo, de este filósofo que anteriormente les comenté, la filosofía de Søren Kierkegaard, este filósofo que nació en 1813 a 1855. Y este, por ejemplo, es uno de los precursores del existencialismo. Kierkegaard abordó temas como la angustia, la libertad y la responsabilidad personal. También introdujo la idea de la elección y la importancia de vivir auténticamente, enfatizado que cada individuo debe encontrar su propio camino en la vida. O sea, que no dice que no pueden influir en nosotros, sino simple dice, o sea, el propio camino de la vida, o sea, que tú lo elijas, como les decía anteriormente, la conciencia de las decisiones, yo elijo ese camino, si me tropiezo, si me caigo, si llego o no, es mi responsabilidad y es mi conciencia haberlo decidido. Otro de los filósofos, este sí, lo ha leído algunos de los libros que ha hecho y pues, quien no conoce, ha oído alguna vez de Friedrich Nietzsche, este filósofo alemán, ¿verdad? Este Nietzsche criticó la moral tradicional, criticaba mucho a la iglesia, más a la iglesia católica, al Dios, y uno de sus principales frases fue en uno de sus libros, el que Dios ha muerto. Y quiso decir muchas cosas con ese Dios ha muerto. Sin embargo, como muchos solo nos vamos por palabras, las que escuchamos, pues podemos juzgar, ¿verdad? Sin embargo, el Dios ha muerto connota no tanto una crítica o una posición que sea muy atea, sino crear una conciencia en el ser humano de que, o sea, es nuestra responsabilidad hacer las cosas, no dejemos la responsabilidad a Dios. Es algo de lo que manejaba Nietzsche en sus complejos escritos que dejó y en los libros que escribió. O sea, sí se enfocaba más en eso. O sea, sí la criticaba, por supuesto que sí criticaba a la iglesia, por supuesto que criticaba a la iglesia católica sobre todo, ¿verdad? Entonces criticaba tanto la moral tradicional como la metafísica. Y él abogaba por una idea que los individuos deben de crear sus propios valores en un mundo sin sentido. O sea, si ya vimos lo del absurdo, pues démosle un sentido, porque si yo estoy viviendo en este mundo, en esta posición, si yo soy Milton Chávez, estoy aquí y el mundo es un caos, si me dejo llevar por ese caos, ¿qué va a pasar? O sea, si me dejo llevar por el caos, ¿verdad? Su concepto del superhombre y la idea de la voluntad de poder también influyen en el pensamiento existencialista posterior. La fenomenología de Martin Heidegger es otro de los autores. Dicen que muchos consideraban que Heidegger era el padre del existencialismo.
Este filósofo era muy positivo, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial él era el padre de la filosofía, del existencialismo y todo le creían. Y decía que todo íbamos a estar bien, que la capacidad humana era muy racional y tenía mucha capacidad y que pronto veríamos la paz y la buena vibra dentro del ser humano porque él creía en la capacidad. Y hizo un estudio muy profundo acerca de eso y sus impresiones eran muy positivas acerca de eso. Y híjole, después de eso vino la Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, y muchas de las personas que creían en él, entre comillas, ¿verdad? Porque a final de cuentas él aportó sus ideas, ¿no? Él aportó por qué creía que la capacidad humana era capaz de eso, ¿no? De ser consciente y de ser racional y ser ecuánime en sus decisiones y con eso poder tener un mundo más equilibrado y mejor. No fue así, desgraciadamente. Pues claro que Heidegger pues no maneja la humanidad, o sea, algunos seguidores, pues qué bueno que le implicaba, pero se le dejaron toda la responsabilidad a él. Cuando pasó esto, muchas personas lo dejaron de seguir y se volvió como el hazme reír entre los filósofos y los analistas de aquel tiempo, ¿no? Pero es como todo, siempre pasa ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Cuando hacemos mucho alarde de este tipo de cosas, ¿no? Aunque Heidegger, miren, aunque Heidegger no se identificó explícitamente como un existencialista, su obra Ser y Tiempo influyó en el desarrollo del existencialismo, al explorar la naturaleza de la existencia humana. También introdujo de ser en el mundo a la importancia de comprender la existencia desde la perspectiva del individuo. Vamos a ver cómo se desarrolla el existencialismo en el siglo XX. Por ejemplo, el existencialismo comenzó a tomar forma ya como una corriente filosófica más definida, con pensadores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, quienes desarrollaron y popularizaron las ideas existencialistas en el contexto de la Europa de la posguerra. Sartre, en particular, con su obra El ser y la nada, abordó conceptos como la libertad, la responsabilidad y la autenticidad, consolidando muchas de las premisas del existencialismo. Vamos a ver el contexto histórico y cultural. Veamos. El existencialismo también se vio influenciado por los eventos traumáticos del siglo XX, como las dos guerras mundiales, el desasosiego social y la crisis de valores. Estos eventos llevaron una mayor reflexión sobre la condición humana, la libertad y el significado de la vida. ¿Qué movimientos literarios tuvo el existencialismo o empujó el existencialismo? El existencialismo también se encuentra en la literatura, como ya habíamos dicho. Varios autores contemporáneos, como Franz Kafka, Fyodor Dostoyevsky o Virginia Woolf, reflejan preocupaciones existencialistas sobre la alineación, el absurdo y la búsqueda de significado. Así, haciendo un resumen de cómo se desarrolla, cómo nace el existencialismo, emerge, no olvidemos, de una respuesta a las crisis filosóficas y culturales de su tiempo. Estas famosas dos guerras mundiales, ¿no? Estos problemas económicos, crisis económicas, y esta corriente filosófica centra y ofrece al individuo libertad y también responsabilidad en la creación de un significado personal en un mundo a veces considerado absurdo o caótico. O sea, pensemos, por ejemplo, en este autor del miedo al significado de la vida. Ahorita no recuerdo su nombre. Que estuvo en un campo de concentración. Alguien que me recuerde su nombre. Aquí lo tengo a la punta de la lengua, diría, ¿verdad? No recuerdo.
Él estuvo en un campo de concentración siendo él doctor y vivió todo lo que pasó en Auschwitz o cualquier otro campo de concentración. Ya no tengo que estar diciendo que lo que pasó en ese tipo de lugares, ¿verdad? Y él observó eso, ¿no? O sea, las personas que le daban un sentido a su vida, pues se fijaban tanto en el sentido de voy a salir, voy a estar con mi familia, voy a hacer este proyecto, saliendo de aquí voy a ir acá, como tenían ese sentido, en un gran porcentaje de esas personas sobrevivieron. Le podemos decir por suerte, porque hay muchísimos estudios que podrían ser sistema reticular, que le llaman, del cerebro, que te enfoca precisamente esa parte, y el mismo inconsciente hace que tú te dediques y que seas capaz de hacer lo posible por llegar al objetivo y muchísimas otras cosas, ¿no? Ese mundo caótico y absurdo, como lo decía, fue uno de los eventos principales en el siglo XIX con este tipo de acontecimientos, las guerras, ¿no? Las crisis. Ya para el siglo XX, el existencialismo se consolida como una de las corrientes filosóficas más influyentes y debatidas, resonando en diversas disciplinas más allá de la filosofía, incluyendo la literatura, la psicología y el arte. El concepto principal del existencialismo, que es la búsqueda del significado en un universo sin sentido, se refiere a la idea de que aunque en el mundo en donde estamos viviendo, no ofrece un propósito o significado intrínseco. A pesar de eso, los individuos tienen la capacidad y la responsabilidad de crear un propio sentido a través de sus elecciones y acciones. Veamos qué dicen acerca del universo, el universo sin sentido. Estos existencialistas sostienen que la existencia humana no está gobernada por un sentido predeterminado. En lugar de un propósito inherente, la vida puede parecer caótica, absurda o indiferente a las aspiraciones humanas. Este es un tema destacado especialmente en las obras de los filósofos como Albert Camus, quien enfatiza la idea del absurdo. La noción del universo sin sentido puede generar ansiedad, desasosiego o una crisis de identidad, ya que los seres humanos enfrentan la realidad de que deben encontrar su propio camino sin guías claras. Después de tener un universo sin sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues buscar el significado, ¿verdad? A pesar de esta falta de sentido objetivo, el existencialismo sostiene que los individuos pueden y deben buscar su propio significado. Esta búsqueda se lleva a cabo a través de experiencias personales, decisiones éticas, relaciones y la autorreflexión. Cada persona es vista como un agente activo en la construcción de su vida. Las elecciones que hacen, incluso las más pequeñas, tienen significado que contribuyen a su sentido personal. Esto implica una libertad fundamental, pero también una profunda responsabilidad. Si notamos, las partes principales siempre es responsabilidad, libertad, responsabilidad, autenticidad. Son tres pilares fundamentales, a mi parecer, de lo que es el existencialismo. Y si hablamos de autenticidad, sabemos que este es, como les dije, una parte principal, central de la búsqueda del significado, ya que significa vivir en concordancia con los propios valores y creencias. O sea, tengo que ser congruente con mis valores y creencias, en lugar de conformarme con expectativas externas y normas sociales, como le habíamos dicho anteriormente. Los existencialistas argumentan que para encontrar un verdadero sentido en un mundo vacío, uno debe de asumir su libertad y vivir de manera auténtica. Así, vayamos después de estos pilares, que es el absurdo, ¿verdad? Después del absurdo buscamos un significado, un universo sin sentido, buscamos un significado y una autenticidad. Todo esto, al saber que es un universo absurdo,
crea angustia, angustia existencial. Y lo vemos hoy en día, amigos. No sé si ustedes se han dado cuenta. Han sido en un porcentaje muy alto el tipo de terapias, ya sea psicológicas, psiquiátricas, grupos de autoayuda, tratamientos contra la ansiedad, la depresión. Todo ese tipo de cosas ha aumentado precisamente porque, queramos o no, todos los días nos damos cuenta que este mundo es un mundo caótico. Uno se va por aquí a la Ciudad de México y a las 6 de la mañana es un caos. O sea, ¿quieres saber qué es un caos? Vete a las 6 de la mañana en el metro o checa el tráfico cómo está. Ese es un caos. Entonces, al ver todo esto todos los días durante años, por supuesto que va a crear una angustia. O sea, es una conciencia de un mundo sin significado. Por eso precisamente nos llega la angustia existencial. Es un estado emocional que resulta de la carga de la propia libertad y responsabilidad. La angustia puede ser vista como una señal de que uno se está acercando a una vida más auténtica y verdaderamente vivida, enfrentando la realidad de su propia existencia. Así, el existencialismo se centra entonces, amigos, resumiendo, en la idea de que aunque el universo no nos ofrezca un sentido claro o propósito definido, como seres humanos contamos con el poder de la responsabilidad de crear nuestro propio significado a través de las elecciones que hacemos. Entonces, si vemos, los conceptos claves son la autenticidad del compromiso, el absurdo y la búsqueda de sentido, y las cosas que ya vimos anteriormente. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál es el impacto cultural en la sociedad? Este existencialismo tuvo impacto significativo en la cultura y la sociedad desde el siglo XX, y estas son algunas de las cosas en las que impactó. Por ejemplo, impactó en la literatura y filosofía. Y como ya dijimos, los autores como Sartre, Camus y Kafka exploraron este tema de la libertad, de la alineación y el absurdo, influyendo en la literatura moderna y en la forma en que se aborda la condición humana. Arte y cine, pues claro, movimientos artísticos y cinematográficos reflejaron también preocupaciones existencialistas. Y estos abordaron la búsqueda del significado y la angustia humana. Películas como El séptimo sello de Bergman son ejemplos notables, ¿verdad? También influyó en el impacto que tuvo en la psicología. Por supuesto, el existencialismo influye en la psicología, especialmente en la psicoterapia. Claro, enfatizando, la importancia de la existencia subjetiva y la búsqueda de sentido personal en la vida, que es una de las características en la psicología, ¿no? O sea, todo ese proceso en una terapia psicológica de cualquier ramo es enfocada a qué es lo que quieres, cuál es el sentido personal en la vida de las personas. Y ese es el objetivo principal. Antes de ver y después de ver, todo ese tipo de procesos, el punto principal es darle un sentido a las personas de lo que es su vida. ¿Cómo influyó en la política y la sociedad? Pues el existencialismo promovió una ética de la responsabilidad individual, desafiando sistemas autoritarios y fomentando la libertad personal y la autenticidad, influyendo en movimientos sociales y políticos. Creo que ahí todavía faltaría mucho que hacer, ¿verdad? No me meto en ese tipo de temas, pero sí, tenemos mucho trabajo que hacer. Ese es un mundo caótico. Sin embargo, es mi responsabilidad saber qué voy a hacer, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros sabemos qué hacer. Cuesta trabajo, por supuesto, cuesta trabajo. Y como parte de la sociedad y que formamos parte de un mundo político, porque esa es la realidad, ¿no? O sea, la política es necesaria porque si no, no podríamos tener una sociedad como la tenemos. O sea, sí la vemos caótica, sí es un caos, sí, pero dentro del caos hay un pequeño acomodo, ¿no? Hay un pequeño acomodo dentro del caos.
Es una de las opiniones que yo tengo a veces, sí, pero a final de cuentas es la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, si es un caos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, no me digas que vas a hacer un movimiento para cambiar al próximo presidente o al próximo político o al próximo jefe de gobierno, porque y el que venga va a hacer las cosas. No, esa es responsabilidad de los otros. O sea, ¿qué vas a hacer tú? Y ese es uno de los temas principales, la responsabilidad. En la religión, ¿qué hizo? Pues aunque algunos existencialistas rechazan la religión, la mayoría de ellos, se enfatizan en la libertad y la búsqueda de significado. Esto ha llevado a reinterpretaciones de la espiritualidad y la fe. En conjunto, el existencialismo ha alentado un enfoque más profundo y crítico sobre la vida, la libertad y la responsabilidad, dejando una huella duradera en múltiples esferas de la experiencia humana. Y ya después de todo este contexto teórico, porque como vieron, o sea, si hice una pequeña investigación acerca de lo que es el existencialismo, aunque es una corriente que no había estudiado mucho, y todavía yo creo me falta mucho por estudiar, sin embargo, como esta corriente, muchas otras corrientes, llámese los estoicos, los epicuros, los los cínicos, ¿no? Esas corrientes filosóficas, los existencialistas, como cualquier otra corriente filosófica, dan conceptos acerca del comportamiento humano. Porque la filosofía precisamente a eso se refiere, ¿no? Pero ¿cómo podemos aplicar, por ejemplo, esta corriente filosófica en la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana? Como los principios existencialistas pueden aplicarse en decisiones y desafíos personales. O sea, ¿cómo puedo? Por ejemplo, en literatura y filosofía, como estos dos autores, como los había dicho anteriormente, que exploran la libertad, podríamos estudiarlos un poco y ver los temas que abarcan ellos, cómo los puedo yo aplicar, ¿no? Veamos cómo podemos aplicar este existencialismo, esta corriente filosófica a nuestra vida cotidiana. Y esas son algunas de las recomendaciones que hacen. Más que recomendaciones, dan a conocer de qué manera se podría, ¿verdad? Buscar el significado. Muchas personas nos enfrentamos a la pregunta ¿qué le da sentido a la vida, no? Que nos impulsa a reflexionar. Y esto nos impulsa precisamente a eso, ¿no? A la reflexión sobre nuestros valores y objetivos personales. Es una de las cosas en las que nos puede ayudar. Responsabilidad individual. El existencialismo enfatiza la responsabilidad, y no lo dejo de marcar, amigos, responsabilidad personal en la toma de decisiones. Cada decisión que tomemos, seamos responsables y no responsabilicemos a otros, sea sistema, sea personas, sea filosofías, ¿no? Así llevaremos una mayor conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Tenemos caminos, eso nos los enseñaron nuestros padres, ¿no? De una u otra manera. Tú haces esto, por ejemplo, ¿qué decían? Si robas dinero te voy a quemar las manos. Entonces uno conscientemente decía, no me robo porque me van a quemar las manos. Entonces yo imaginarme quemarme las manos, con las manos quemadas, a mí personalmente me daba miedo, ¿no? Cuando decían, te voy a quemar las manos, y si veo que agarras cosas que no son tuyas. Entonces ese miedo, no, o cuando uno empezaba, ¿no? De joven ahí, que el cigarro, que la caguama, donde te vea y te voy a dar, y no, y uno decía, no. Entonces esa es la pequeña conciencia, de una u otra manera, aunque sea convenenciera, entre comillas. ¿Por qué? Porque dices, oye, no es que no lo haga porque sé que me hace daño, no lo hago porque sé la consecuencia. La consecuencia va a ser una golpiza de mi mamá si me ve fumando, si me ve agarrando dinero. Entonces, el existencialismo te da para reflexionar eso, ¿no? La responsabilidad y crear una conciencia de las consecuencias. Otra de las cosas que el existencialismo nos provee es precisamente, permítame, perdón, estamos aquí
haciendo el podcast y se me olvidó poner en pausa. Pero seguimos. Responsabilidad individual, ya lo vimos. Autenticidad en la vida cotidiana. Esta corriente promueve también, ¿no? ¿Qué promueve? Vivir de una manera auténtica. Nos promueve. Y sí, la autenticidad promueve vivir de manera auténtica, alineando las acciones con las creencias, deseos verdaderos, en lugar de conformarse con las expectativas sociales. Decide por ti mismo, es una de las frases, ¿no? Eso no quiere decir que no podemos escuchar otros pensamientos, otras ideas, otros conocimientos que no sean los que nosotros tenemos intrínsecamente o dentro de nuestros valores y nuestros principios. Eso quiere decir que si tú utilizas ese tipo de conocimientos, ese tipo de filosofías de una manera consciente, puedes hacerlos tuyos y volverte auténtico. ¿Por qué? Porque vas a vivir alineado a las acciones de esas creencias, de lo que tú crees y de realmente tus deseos verdaderos. ¿Ok? La aceptación de la angustia. También esta corriente filosófica nos ayuda a reconocer y aceptar la angustia existencial como parte de la condición humana. Y esto nos puede ayudar a las personas a afrontar la incertidumbre, la incompletud de la vida. O sea, no estamos completos, siempre nos va a hacer falta algo. Y siempre, como en muchas filosofías o corrientes, la aceptación es lo que te da la libertad. En el momento en que aceptas que no tienes el control, por ejemplo, si tú eres un controlador absoluto y empiezas a reconocer que no tienes el control y no puedes controlar las cosas externas de una u otra manera, no todas al 100%, algunas tal vez, pero no las puedes controlar, eso, al aceptar la angustia, crea un sentido de libertad. Y esa es una de las ayudas más importantes que te puede dar el existencialismo al analizarlo, al comprenderlo y al ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, eso de aceptar la angustia es, creo que, uno de los puntos principales que nos puede ayudar. Relaciones interpersonales. Esta corriente filosófica fomenta una comunicación, por supuesto, más profunda y significativa en las relaciones al valorar la conexión auténtica y la empatía hacia los demás. Sí, siempre eso es importante. Sin embargo, sabemos que pues no todos van a tener la capacidad de entender, ¿no? De hacer este tipo de conversaciones tan profundas. Porque pasa, no sé si ustedes cuando han leído algún tema, estamos tan emocionados de compartir este tema que queremos que la otra persona comprenda y esté atenta a lo que yo digo, porque como a mí me emociona ese tema, como a mí me mueve ese tema y como a mí me ha ayudado tanto, creo yo y doy por hecho que eso le va a ayudar a las otras personas. No, la empatía precisamente es eso, es saber que los demás son diferentes a mí. Sin embargo, yo puedo compartir mis experiencias con las filosofías, los conocimientos o las experiencias que haya tenido y nada más, compartirla. Ese es todo. Y esa va a ser una conexión. No necesariamente te tienen que dar la razón la gente, las personas que están a tu alrededor. Tú comparte las cosas que tienes y sé empático en que la gente muchas veces hasta sueño le va a dar escucharte. Esa es una realidad, porque no todos van a tener la capacidad. Ahora, si estás en un círculo en el cual todos de una u otra manera tienen conocimiento o han estudiado un poco acerca de esta corriente, conocimiento o algún otro tema, pues por supuesto va a ser una interacción interesante, ¿no? Sin embargo, pues es fácil interactuar con personas que están a lo mejor no de acuerdo, pero sí tienen conocimiento de este tipo de cosas, ¿no? Y sí, es importante de una u otra manera porque se crea
un ambiente más objetivo, porque hay diferentes puntos de vista de acuerdo al conocimiento del que se está hablando, ¿no? Entonces, las relaciones interpersonales, pues, por supuesto, uno va a tener mucho más objetivo si uno es libre y sabe que al ser libre tiene que ser responsable y sabe que de una u otra manera el mundo es caótico y absurdo y te encuentras con personas, pues creo que vas a tener la conciencia de decir, ok, es mi decisión hacer lo mejor que yo pueda con lo que tengo. Y si este mundo es un caos, no voy a dar por hecho, ni mi vida se va a dejar llevar por el caos y el absurdo. Es mi responsabilidad crear una visión diferente de ese mundo. Ese es personalmente lo que creo, ¿verdad? Y lo que me ha dejado este tipo de corrientes filosóficas. Creatividad y expresión, pues por supuesto. El existencialismo te da, como a muchas personas, formas de expresarte a través del arte, la escritura o la música, como una forma de explorar tu existencia y encontrar significado. Es donde nos damos cuenta esa famosa... ¿Se acuerdan ustedes cuando iban a la secundaria, amigos, o a la preparatoria? Cuando te daban vocación, ¿no? Orientación vocacional. Y es un show encontrar la vocación en los jóvenes, cuando en realidad ese tipo de vocación se tendría que encontrar desde los 6 años, desde los 7. Y por supuesto los maestros no se van a dar cuenta de eso, o sea, los maestros nada más orientan de una u otra manera con las características y personalidades de los alumnos. ¿A qué voy? Pues esta corriente, ya que estamos hechos, amigos, ya que somos hombres y mujeres, ya a una determinada edad, ya podemos decidir nosotros, y al decidir podemos encontrar aquello que realmente puede ser nuestra vocación. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a dejar el trabajo que estás teniendo, que vas a dejar de hacer lo que estás haciendo porque tu vocación... No, sino el encontrar la vocación realmente le va a reforzar ese sentido que el existencialismo decía. Realmente encontrar ese significado de tu vida. Entonces es algo complejo, sí es complejo, pero estudiando ese tipo de corrientes nos damos cuenta de ese tipo de cosas, y ese es un punto en el cual el existencialismo puede ayudarnos. Así, amigos, en resumen, el existencialismo se manifiesta en la vida cotidiana como una invitación a reflexionar sobre la propia existencia. Existencia, libertad y autenticidad, influyendo en cómo las personas viven y se relacionan con el mundo. Así es, este fue más o menos un contexto así muy rápido de lo que es el existencialismo y ya lo que nosotros podamos... Sí, hay críticas, por supuesto, hay críticas, como criticaron a Sócrates, como cuando estudié a Sócrates se me hizo... yo me imaginaba, no sé si venga tema, pero ahorita se me vino a la mente, el día las veces que estudié a Sócrates, que leí sus libros, decía yo, imagínate, o sea, cómo uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Pero hay de todo tipo de personas en el mundo, ¿no? Y en diferentes épocas. Algunos consideran a Sócrates un sabio, y otros, por la misma posición en la que ponía a las demás personas, pues lo odiaban, y por eso hicieron que se tomara la cicuta, ¿no? El veneno, porque, o sea, le dijeron que era un blasfemo y que no sabía ni lo que decía, que estaba poniendo en contra a los jóvenes y que estaba poniendo en contra el sistema y que quería corromper para romper el sistema. El miedo de siempre. A lo que voy, cada corriente filosófica, claro que tiene sus puntos oscuros o sus puntos negativos, ¿no? Pero creo que la parte que podemos salvar de esta corriente filosófica del existencialismo es
yo puedo estudiar lo que sea, o sea, puedo estudiar hasta magia negra, ¿no? O sea, cualquier tipo de, inclusive podría estudiar hasta Hitler, ¿no? Y yo sacar la parte positiva de lo que fue una personalidad como Hitler, como la magia negra, como el vudú, ¿no? Cosas que la sociedad tiene muy marcadas como cosas malas. Hasta eso podría sacar cosas positivas, siempre y cuando no interrumpa, ni me meta, ni obstruya vidas ajenas, ¿no? O influya en alguna parte, alguna persona, algún sistema, ¿no? Corrompa ese tipo de cosas. Entonces, esta corriente filosófica, como otras, pues claro, van a tener mucho debate, muchas críticas, por supuesto, y ya depende de cada uno de nosotros cómo lo hagamos, ¿no? Cómo lo tomemos, y lo más importante, ¿sí? Lo más importante de todo esto es cómo realmente podemos aplicarla. Este podcast simplemente es un tipo de podcast en el cual ustedes tienen la capacidad de criticar, decir si es cierto o no es cierto, cómo es, en base a qué, y toda esa información recopilarla y plantearla dentro de su círculo, el círculo que soy yo, el yo soy, el aquí y el ahora. ¿Cómo lo voy a aplicar yo? ¿Cómo puedo aplicar? ¿Hay algo en qué aplicar? Porque si nos vamos y agarramos este conocimiento y lo cargamos como en una mochila, y cuando tengamos algún tema que va relacionado, sacamos todo, ¿no? El contexto y los autores y cómo se desarrolló y cómo surgió el existencialismo, pues creo que lo único que hacemos es alimentar esa vanidad, ¿no? La vanidad del conocimiento, pero realmente todos conocemos y todos de una u otra manera hemos caído en el absurdo. ¿En el absurdo de qué? Sí, en el absurdo de ser incongruentes. Entonces todos hemos sido incongruentes de una u otra manera, y a lo que nos invita el existencialismo es a ser libres también de equivocarnos, pero libres también de decidir no volver a equivocarnos, pero también libres de ser responsables. Y al tomar esa responsabilidad con conciencia, pues claro que estaremos satisfechos con lo que somos, ¿no? Y esa búsqueda interior intrínseca que tanto nos marca, tanto esta filosofía como otras, pues no va a ser muy complicada de encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque está dentro, amigos. Entonces, creo que es una parte fundamental, ¿no? Entonces, los invito, amigos, los invito a seguir reflexionando acerca de este tipo de lecturas, aunque no fue una lectura como tal de un libro, como a veces los hemos estado aquí dentro del canal hemos leído, pero sí es un tipo de reflexión que les invito acerca del existencialismo para conectar con sus propias vidas. Entonces, amigos, estamos aquí y les agradezco mucho el habernos escuchado, y estaremos de vez en cuando subiendo otro podcast, y pueden seguir escuchando los anteriores porque son interesantes los libros que hemos estado subiendo acá, y por supuesto estaremos pronto subiendo otro podcast. Muchas gracias, amigos, les agradezco mucho. Milton Chávez se despide, practicando y experimentando libros. No lo dejen de hacer, y no importa si tienes un libro que estás leyendo y has leído durante un año, síguelo leyendo, siempre encontrarás algo que sea diferente. Decía un autor, no recuerdo, no es que encuentres cosas diferentes en el libro cada vez que lo lees después de terminarlo. Lo que haces es saber que eres alguien diferente cada vez que lo lees de nuevo. Se los dejo a la reflexión, amigos, y nos estamos viendo en la próxima. Milton Chávez se despide de ustedes, practicando y experimentando libros. Hasta pronto.